Vasca de generoso yacimiento, encina, piedra, vida, hierba noble. Naciste para dar dirección a los vientos, naciste para ser esposa del rey pobre. Los herreros te cantan al son de la herrería, pasionaria, el pastor escribe en la callada, y el pescador a besos te dibuja en las velas. Buenas tardes, bienvenido a este acto de homenaje a Pasionaria y de presentación del libro Pasionaria, una leyenda que se podía tocar. Me he querido empezar con estos versos de un poema bastante más largo de Miguel Hernández, que escribiera ya por el año 1937, en plena guerra civil, a esta gran mujer. Quería dar la bienvenida a todos los asistentes, gracias por estar aquí, camaradas, amigos, amigas, gracias a todos. Agradecer a las entidades presentes, el Club Deportivo Mairena, a Canal 12 Televisión, así como al periódico de Mairena y a la editorial Atrapación de la Sociedad Cooperativa, que ha hecho posible junto a nuestros dos ponentes que hace este acto. Pasionaria, según dice el diccionario español, la lengua española, también podemos hablar flor de la pasión. Pasión por la clase obrera. De aquella que le viera nacer en 1 de diciembre en Tierras Vascas, en el año, no tengo que anotado, pero era el año 1890 y tanto. Hoy se cumplen 25 años de que nos dejase su herencia y su legado. Me gusta recordar una frase que muchas veces me ha dicho Carlos Vázquez, secretario político provincial, cuando estuvieron en Cuba, el comandante Fidel, que decía: espero que seáis dignos hijos de dolor. Y dicen: espero que todos seamos dignos hijos de dolor. Pero para hablarnos más bien de Dolores, tenemos hoy con nosotros a Isabel Lozano y a Felipe Alcaraz. Isabel Lozano, psicóloga, feminista, ella es miembro del Comité Federal del Partido Comunista de España y del Comité Central del PK, donde desarrolla su labor en el área externa y en la Comisión de la Mujer. Es un referente en las marchas de la dignidad y es precursora del MDM, Movimiento Democrático de Mujeres en Andalucía. Y Felipe Alcaraz, no sé si hará falta presentarlo, pero para el que no lo conozca, es doctor en Filología Románica, escritor, profesor, político, fue diputado en las Cortes Generales y en el Parlamento de Andalucía, y además fue secretario del Partido Comunista de Andalucía, entre otras facetas políticas. Como escritor tiene varios libros, y entre ellos el que hoy nos trae, Pasionaria, una leyenda que se podía tocar. Yo sin mucho más voy a terminar mi intervención con otro poema, con una frase de Dolores. Este poema se lo escribió allá por el año 1933 nuestro gran Rafael Alberti. Y nos dice así: una flor para Dolores. ¿Quién no la mira? Es de la entraña del pueblo cántabro y minera, tan hermosa como si se uniera tierra, cielo de toda España. ¿Quién no la escucha? De los llanos sube su voz hasta las cumbres, y el son de los hombres, y son los hombres más hermanos, y más alta la muchedumbre. ¿Quién no la sigue? Nunca al viento dio una bandera más pasión, ni ardió más grande un corazón, al par de un mismo pensamiento. ¿Quién no la quiere? No es la hermana, la novia ni la compañera. Es algo más, la clase obrera, madre del sol de la mañana. Y ya para dar paso a Isabel, que me la veo ya un poquito más inquieta, tenía varias frases, pero yo me quedé con una. Un día me mintieron de tal forma que me dolió, y entonces aprendí a ir de frente siempre con la verdad. Así que muchas gracias por estar aquí. Isabel, cuando pues, el micrófono es tuyo. Bueno, buenas tardes. Agradecer que me hayáis invitado a estar aquí. Y es la primera vez que vengo a Mairena, espero que vuelva otras veces. Y sobre todo, bueno, yo tampoco vengo a contaros demasiadas cosas, vengo también a escuchar a Felipe, que conste. Sí que quiero hacer un recorrido, no tanto por la figura de Pasionaria, sino por los hitos más acercados al feminismo. Hacer un poco un recorrido histórico con las gafas de morado, que llamamos, ¿no? Con las gafas feministas.
Porque sí que es verdad que aunque no se conoce mucho de la pasionaria, su aportación teórica al feminismo, o no se la conoce mucho involucrado en movimientos feministas, sí que el feminismo es una parte fundamental de cómo se construye ella como persona y también un hito fundamental en la organización. Para entender cuál es el papel también de la pasionaria y por qué desde el feminismo reivindicamos tanto su figura, hay que irse a sus orígenes, ¿no? Como en todo. Cuando hablamos de que el sistema patriarcal, su sistema está arreglado en la sociedad, hablamos de un elemento educacional, valores y todo lo que ello conlleva, pues hay que ver también los orígenes de Pasionaria, que además de ser vizcaína y de familia minera, era también de una familia profundamente cristiana y es educada en valores cristianos. Es más, ella de joven estudia hasta los 15 años y quería seguir estudiando para maestra, pero la situación económica pues no permite que pueda seguir estudiando. Y ahí empieza a tener, digamos, la doble contradicción, la contradicción de clase y la contradicción de género. Porque la única salida si no estudiaba era lo que le pasó a ella. Primero se fue 2 años a aprender costura y tras eso estuvo 3 años sirviendo. Es decir, ahí se empieza a ver, pues bueno, la división sexual del trabajo y esa doble contradicción de la que hablaba de clase y de género. Así, ella lo ponía en sus memorias, que si tenéis, no sé, si podéis leerlas también, son muy buenas, El único camino. Ella hablaba en sus memorias de cómo decide casarse con 20 años para poder huir del sueldo mísero y del hambre que pasaba limpiando casas, ¿no? Ve como la opción, la única opción que tenía, el casarse y salir de eso. Siguiendo los pasos que había seguido su madre, su abuela, pues así se casa con un minero. Y a partir de ahí, además es muy bonito ver cómo empieza a analizar pues, la contradicción que tiene, de que la mujer se vuelve una esclava, un sujeto sin derechos. Decía, la mujer en la mina se podía organizar con el obrero, podía luchar por sus derechos, la mujer en la casa se convierte en una esclava, ¿no? Empieza a analizar esa contradicción y yo creo que eso va forjando también el carácter como marxista y feminista que tiene. Es también curioso que, bueno, una frase que voy a leer, que la tenía que apuntar en la biografía, dice, y a los 20 años, buscando la liberación del duro trabajo en las casas ajenas, mal alimentada y peor pagada, me casé con un minero al que había conocido en la primera casa a la que presté mis servicios. Mi misión en la vida estaba cumplida. No podía ni debía aspirar a más, después de mi fracaso de ser maestra, ¿no? Eso era un poco el contexto en el que ella se desarrolla como persona. Pero también, bueno, lo que decía de que los valores tampoco y la educación que recibe no es algo ajeno, nos pasa a todas, pero el elemento cristiano también se ve muy forjado en el desarrollo feminista que tiene Dolores, en temas, por ejemplo, como el aborto. Ella nunca estuvo demasiado de acuerdo con el aborto, pero es en una de sus visitas a la cárcel, podemos llamar visita, a la cárcel, cuando se encuentra con presas que están allí por haber abortado. Y empieza a conocer también la realidad de que las que están allí por haber abortado son mujeres de clase trabajadora que no tenían recursos para poder mantener a un hijo y que se ven, por un lado, obligadas a abortar poniendo en peligro su vida y luego criminalizadas por la sociedad y penadas. Y a partir de ahí empieza a concebir elementos que tenía más interiorizados, que venían del cristianismo, como el aborto, como un problema también de clase y de género. Es verdad que no he visto alegatos por el derecho a decidir de la mujer, pero sí que se construye ya en esa identidad feminista y sobre todo lo que nos parece a nosotros fundamental, que no solo feminista, sino también con la contradicción de clase. Aunque lo que estaba diciendo, que no se conoce demasiado cuál fue el papel de Dolores en la participación en la organización feminista, sí que es la primera presidenta de la Asociación de Mujeres Antifascistas que se crea en España. A través de, no recuerdo el nombre ahora mismo, tal vez que yo luego lo sepa, a través de una comisión de mujeres internacional que había, no recuerdo el nombre ahora, se ponen en contacto con Dolores para crear aquí en España un primer movimiento de carácter antifascista y feminista. Este movimiento que crean es un movimiento de carácter amplio, donde se encuentran mujeres tanto republicanas como socialistas, que vienen del ámbito del feminismo y que realizan una labor bastante importante en la lucha antifascista. O sea, realizan una labor de movilización, tienen incluso una gran movilización en el 34 por Madrid, que es impulsada por este movimiento feminista y antifascista. Además también recoge
parte de la solidaridad feminista, como nosotros la llamamos, es decir, no solo hacían reivindicación política, sino que hacían también solidaridad, se preocupaban de cuáles eran los principales problemas que tenían las mujeres en el día a día, intentaban ayudarlas, empoderando a esas mujeres también para solucionar esos problemas. Algo que hicieron y que fue muy importante fue, tras la Revolución de Asturias del 34, pues crearon, digamos, el Comité de Apoyo a las Víctimas de la Represión, y eran ellas, estas organizaciones feministas, las que se encargaban de, bueno, del cuidado de los niños, entre comillas, de saber qué le estaban pasando a esos niños y cómo podía solucionar esos problemas. Es decir, que tras la reivindicación política había también una reivindicación del día a día, de qué hacen en el día a día y cómo solucionar ciertos problemas. Si veis estos elementos que estoy planteando, yo creo que tienen también, voy a hablar un poco de mi libro, cabida en el momento actual que estamos viviendo las mujeres y cuál está siendo la estrategia del partido y cuál está siendo la estrategia de esta Secretaría de Mujeres, que es la reactivación del movimiento democrático de mujeres. El movimiento democrático de mujeres, como decía, en estas doble vías. Por un lado, irnos a la realidad concreta, a lo que le está pasando a las mujeres de hoy en día y solucionar sus problemas, empoderándolas también, haciéndolas partícipes de la solución, y por otro lado, involucrándolas en la vida política y en las reivindicaciones políticas, ¿no? Esta es la tarea que ahora mismo, como mujeres del Partido Comunista, tenemos que llevarnos adelante. Yo tampoco me quiero extender mucho, tengo más ganas de escuchar a Felipe. Y como ya vendí un poquito la moto del MDM, sí que quiero acabar con una reflexión. Y es que más allá de la participación política de las organizaciones feministas que podamos tener Dolores, es el símbolo para las mujeres que es Dolores Ibárruri. Y lo digo desde mi experiencia personal. Yo cuando entro a militar, por ejemplo, entras a militar leyendo los clásicos, conociendo las 4 figuras clásicas, y entras a militar desde una contradicción de clase. Todavía no me planteaba el tema del feminismo. Empiezo a leer cosas feministas, empiezo a ver también cómo se da el patriarcado dentro de nuestra propia organización, cosas que hemos analizado muchas veces, y de repente reconoces en la figura de Pasionaria, por un lado, una mujer con valentía que se salta el patriarcado, se lo salta y llega a ser la única secretaria general del partido que hemos tenido, y empiezas a reconocer en ella una figura del feminismo más puro. Y entonces, para nosotras, yo creo que para nosotras es también un símbolo social. Incluso la gente que te ve en la lucha te hace la broma, te hace la referencia, ¿qué eres? La nueva Pasionaria, porque entienden cómo esa figura, esa mujer, puede llegar a sortear tantos obstáculos y poder, pues en un momento dado, ser la vanguardia de muchas de las mujeres que estaban en la lucha. Yo, poco más, yo creo que además hay mucha gente que habrá conocido más que yo de Pasionaria, de la trayectoria política, que también me gustaría escucharlo si luego hay un turno de palabras. Y le paso el testigo a Felipe. Muchas gracias. Bueno, otros rescatan bancos. Y la Comisión de Cultura del PC, junto a Trapasueño, está aquí el coordinador, que es una cooperativa, nos dedicamos a rescatar la memoria de la lucha. Él me plantea, de cara al 25 aniversario, que es hoy, 12 de noviembre de 1989, de la muerte de Dolores, la posibilidad de hacer no un libro, sino una unidad didáctica para jóvenes, para niños de 8 a 15 años. Yo acababa de salir de un parto, había terminado la trilogía Los días de la gran crisis. A lo mejor un libro, si tenemos tiempo, se presentaría en la próxima feria del libro aquí en Mairena, Serpentario, La agonía de un régimen, y estaba absolutamente vacío. Le dije, ponerse a escribir ahora otra vez es un problema, es sobre Dolores, punto redondo, hay que escribirlo. Rápidamente llegamos al acuerdo de que el autor no cobraría una borda, sino que se acumularía el dinero para otras publicaciones que tenemos pendientes en la recuperación de la memoria de la lucha. Y Dolores es una política que supo representar a la gente, pero que sobre todo fue gente, una leyenda, fue una leyenda en vida, pero una leyenda distinta a las leyendas normales. Una leyenda es alguien que está lejos, que es misterioso, que no se aprehende, y que genera una especie
de carisma, se dice, aquello que tienen las religiones, algo que no se puede explicar y que te atrae mucho. Ella era otro tipo de leyenda, lo describe Hemingway, por quien doblan las campanas. Dice, ahí va esa vestida de negro, se llama Dolores, y va por la calle como si fuera una santa. Las mujeres dicen, ahí va Pasionaria, vamos a tocarla, y las mujeres van y la tocan. Una leyenda que se podía tocar. Una leyenda con una voz incandescente, dice Miguel Hernández. Una voz que no cabía después en el hemiciclo de las Cortes, en la carrera de San Jerónimo. Una voz inmensa, y se convierte así, incluso siguiendo técnicas de imagen que se siguen ahora, aunque no había televisiones ni debates en la sexta y en la 4, se convierte en un instrumento político de primera magnitud en manos de los parias. No podemos decir ya ni de los pobres, eran parias. Las mujeres, los pobres, los obreros, eran auténticos parias de la vida, y ella era la santa, la luchadora, la comunista, que se había decidido a dedicarse a esa lucha de por vida. Dedicarse a una mujer a la lucha era muy difícil. El papel asignado a la mujer era de pasividad absoluta. Además ella, que para dedicarse a la lucha se casa con un socialista. No quería, pero lo quería a su manera, dedicándole mucho más tiempo al partido. Era un socialista especial, claro. Socialista que creía en la Revolución Soviética, y era de aquellas agrupaciones socialistas que entraron en contradicción con la dirección de Madrid defendiendo a la Revolución Soviética. Tanto es así que al final de la guerra el marido socialista de Dolores se refugia en la Unión Soviética, y de allí vuelve en el 77. Dolores no lo había visto durante un espacio largo, y dicen que estuvo en la despedida de Moscú hacia Madrid del marido en 1977. Cuando llega el marido a España le preguntan, ¿y Dolores? Queriendo encontrar una contradicción. Ahí está, con los nietos, muy bien. Y la pone muy bien, pero al final se le ve un poco el plumero. Y le pregunta al periodista, ¿usted se casaría otra vez con una mujer como Dolores? Y dice, ¿yo qué va? Soy un diablo. Es decir, era una mujer dedicada a la lucha desde el principio, dedicada a la lucha en cuerpo y alma y a fondo, arriesgándose. En el 63, cuando Dolores va a Cuba a ver a Fidel, lo ve en las madrugadas a Fidel. Fidel acaba de hacer la revolución junto a la gente que conocéis, el Che, entre otros, y Fidel andaba de pueblo a pueblo con una vaca holandesa. Había subido la vaca en un tenderete e iba con la vaca enseñándole a la gente cómo se alimentaba la vaca y cómo daba más leche y cómo se ordeñaba. Era Fidel el que lo hacía. Incluso cuenta Irene Falcón en su autobiografía Asaltar los cielos, que también le limpiaba las moñigas a Fidel. No lo dice así tan claro, dice, pero otras cosas menos agradables también hacía Fidel. Cuando se ve con Fidel, el The Walker estadounidense, un periódico de allí, publica, Dolores se ha visto con ese monstruo dañino de la humanidad que se llama Fidel Castro. Dice, Dolores, una mujer que llevaba una bomba en el bolso siempre. O sea, empieza la campaña constante frente a Dolores, frente a su imagen de mujer luchadora, frente a su imagen de mujer luchadora y roja. Y la campaña constante del Gringoire, un periódico francés, publica, Dolores, esa mujer que un día vio a un cura por la calle, se tiró hacia el cura y lo mató a dentelladas en el cuello. Claro, Dolores se rió mucho y lo publicó en su autobiografía. Y dice, hay que ver las cosas que decían de mí. Claro, al mismo tiempo, ella va generando una leyenda tal cuando ayuda en la Revolución Asturiana a los niños, viajando por el mundo explicando la Revolución del 34 en Asturias, y explicando lo que ella hacía y cómo se relacionaba con la gente, que Dolores en el mundo, dentro de la nómina del comunismo mundial, es el número 2 después de Stalin. Era la número 2 del comunismo mundial. Esa Dolores de la lucha diaria y esa Dolores de la entrega absoluta. Esa Dolores que en la Revolución Asturiana del 34, junto a otras mujeres, la que fabricaban aquellas bombas que no mataban, pero hacían un ruido portentoso, como ahora cuando se ponen en huelga los astilleros, que vas con ellos de manifestación y de pronto suena un bombazo. No mataban, pero desanimaban mucho al adversario, dice Dolores.
Y por eso decía lo de Walker, que llevaba siempre una bomba en el bolso. En fin, las campañas son permanentes. La primera campaña que le hacen a Dolores es cuando ella se decide a dedicarse a la política. Y eso le lleva mucho tiempo, no solo visitando organizaciones, sino sobre todo, visitando a los que están en conflicto y a los que tienen problemas. Y yendo a hablar con los patronos, encerrándose con los mineros. Se ha encerrado Pasionaria con los mineros. Aquello fue una cosa novedosa, incluso le llamaron la atención desde el partido. Encerrarse con los mineros, ¿qué forma de luchar es esa? Un dirigente no tiene que hacer esas cosas. Y Dolores la hace, y la primera campaña que le hacen a Dolores, se ha comentado aquí el entorno feminista de Dolores, es como mala madre. Esa es la primera campaña que le hacen. Y Dolores dice, lo que me están planteando es un pacto de hambre, que me retire de la política y que no pueda ni siquiera luchar por esta miseria, porque los mineros vivían como en el siglo XVII, una auténtica barbaridad. Dice, yo no acepto ese pacto de hambre, ese intento de descalificación por mi lucha, y siguió luchando. Llevaba a los niños a las reuniones y a las manifestaciones, pero ella siguió luchando y pasó al Comité Provincial de Vizcaya, creo que fue. Y de ahí pasó a Madrid. Cullejo, el antecesor de Pepe Díaz, el Secretaría General, la llama para Mundo Obrero. Ella estaba constantemente en la cárcel. Y era ya la República, ella llega en el 31 a Madrid. Pero es que el Partido Comunista estaba contra la República. El Partido Comunista, hasta Pepe Díaz, en el Congreso de 1933, decía que la República era una cosa de la burguesía y que eran bolcheviques, por lo tanto los soviets lo que había que organizar. Cullejo es ese secretario, se le ha llamado sectario, etcétera, que reprime al partido y lo convierte en un circuito muy cerrado. Y es el momento en que llega Pepe Díaz en 1933 y abre aquello totalmente y pregona la política de unidad, porque además viene el fascismo. Una de las grandes virtudes políticas, tanto de Dolores como de Pepe Díaz, es que ventean la posibilidad de fascismo desde mucho antes de que llegara, que viene el fascismo, el pacto entre la jerarquía eclesiástica, los terratenientes y una parte importante del ejército. Y se veía venir. Y entonces Pepe Díaz abre aquello, Frente Único, que después terminará en el Frente Popular en 1936, con el que ganan la guerra. La guerra después, ojalá lo hubieran ganado. Ganan las elecciones en 1936. Entraba constantemente y salía de la cárcel Dolores. Se hizo una líder en la cárcel de mujeres. Y en todas las cárceles donde estaba explicaba el 1 de mayo, el sentido que tenía. Se había aprendido capítulos enteros del Capital y lo explicaba. Era muy culta, estudió mucho y publicó antes, por eso la llamaban Pasionaria, un artículo en la etapa de Semana Santa. Hubo muchas interpretaciones sobre por qué le puso Pasionaria. A partir del poema de Alberti se dice que es por la flor, la Passiona Cerulia se llama, apasionata o pasionaria. Incluso se dijo que las pasionarias son una orden religiosa. Se decía, esta era otra campaña que le hicieron, ella era católica en principio, después se fue olvidando de esa batalla metafísica, pero ella era católica y se decía que pertenecía a la orden religiosa de las pasionarias y que por eso se había puesto pasionaria. No, pasionaria fue porque coincidió con la Semana Santa, la Semana de Pasión, y firmó como pasionaria. Pero valen todas las interpretaciones, se fueron sumando y fueron dándole riqueza a esa denominación. Pasionaria y la lucha de clases. Y en 1934, pasionaria ya es más asturiana que vasca. No sale de Asturias, entra y sale, organiza socorros rojos para proteger a los mineros, a los que están colocados y sobre todo a los que están despedidos, perseguidos en la cárcel, y a los niños de los mineros. Los pasea por toda España, les busca domicilios en Madrid, hace grandes expediciones en trenes completos de niños que lleva a Madrid y se hace famosa en todo el mundo. Y en el 36 le dicen, tú de candidata en Asturias. Y allí se va Dolores, candidata en Asturias. Veréis que es un poco una biografía, ¿no? Una biografía comentada. ¿Pero por qué una biografía? Me decía Joaquín,
vamos a hacer una unidad didáctica para los niños y jóvenes. Yo hablé con los niños y jóvenes y les insinuaba cosas, no históricas, no datos, sino contenido, y lo entendían todo perfectamente. Claro, si yo le explico al niño lo que es un comité provincial, eso no lo entiende nadie, ni yo en estos momentos, pero el resto lo entendía todo perfectamente. Lo que era una batalla, lo que era una lucha, lo que es los de abajo, la clase desposeída y lo que es la explotación, todo lo entienden los niños perfectamente. Y después hablé con los mayores, Dolores era un ídolo para todo el mundo, con lo que yo hablé, y aquí supongo en mucha gente, y muchos estuvimos en el entierro aquel 16 de noviembre, varios días después de la muerte, en Colón, llenando Colón, 100 y pico trenes, decenas y decenas de autobuses, de coches, de gente que se descolgó de los barrios, gente llorando, niños de 10, 12 años. El otro día me encontré una niña de 30 y tantos años que fue, y después de terminar el acto en Colón, donde Julia Anguita lanzó una especie de oración laica que está en el libro, y se oyó la voz de Dolores, la niña lloraba y le decía a la madre, gracias por haberme traído. Y habían ido desde Cádiz en autobús, pues lo que se trata, desde Cádiz a Madrid, toda la noche, y lloraban por un símbolo. No sabían muy bien por qué, por un instrumento. Era una voz refugio, era una voz instrumento, que tenía motivos para hacerlo por lo que había hecho. Dolores es la que inventa los scratches en este país, en este puñetero país, de miseria y de explotación, ¿no? Cuando estaba en el escaño, la gente iba, está Dolores, sí, está Dolores, está Pasionaria, que nos han quitado la casa, Dolores, que nos han quitado la casa, vamos. Y ella cogía por la calle andando con una tropilla de gente y llegaban a la casa del dueño, que usted le ha quitado la casa, y le contaba la vida, que usted tiene que devolver las llaves, hasta que le devolvían las llaves. Y la gente le decía al patrón, ¿pero cómo le has devuelto las llaves? Y dice, pero tú has visto a esa mujer, se habla como una cocinera, es imposible de razonar con ella, ¿no? Inventaba los scratches. Cuando entra en el Congreso, entra ya con una capacidad de atrevimiento muy fuerte. Ella se entera de que es diputada en Asturias. Y en ese momento la gente, venteando ya a todo el mundo por rumores de que había ganado el Frente Popular, se arracima ante las cárceles de Gijón y Oviedo. El Frente Popular había dicho que presos políticos fuera. Y Dolores inmediatamente se va para la cárcel de Oviedo. Ha llegado Dolores, hacerle un pasillo, Dolores, tienen que salir. El director de la cárcel se había perdido, se había quitado en medio. Queda el secretario. Y Dolores le dice, todo el mundo fuera. Dice, Dolores, me han llamado de Madrid los tuyos. Ella iba con socialistas, moderados, y me han dicho que no, que tiene que constituirse las Cortes, tiene que constituirse el gobierno, y entonces habrá un decreto de amnistía. ¿Eso cuánto es? Varios meses. No. Nosotros hemos dicho en los mítines que esta gente iba a salir y tiene que salir. Bueno, un debate allí tremendo. Que me van a fusilar, Dolores. Si no te fusilan ellos, te fusilaremos nosotros. Bueno, al final le dice, pues toma las llaves. Y Dolores, la famosa escena fue con las llaves por el pasillo, todo a la calle, camaradas, compañeras, que están los presos comunes también, Dolores, también a la calle, todo el mundo a la calle. Es decir, es el imperativo moral de hemos dicho esto en campaña, pues se cumple, se puede cumplir y la ley puede esperar. O si hay que saltarse la ley, se la salta uno. Inventa también otra de las conclusiones, la desobediencia civil, salta por encima. Incluso los jueces están diciendo que eso hay que hacerlo cuando una ley no es justa. Hay que recordar que todas las barbaridades que hizo Hitler fueron a favor de las leyes que antes había promulgado, fueron legales, absolutamente legales. Por tanto, la ley no es como está justo el día por la ley. Y no la cumple el Ceuta y Melilla, está devolviendo en caliente a los nómadas, a los inmigrantes. Eso era Dolores. Entra en el Congreso. Ahí aparece otra de las facetas de Dolores. Entra en el Congreso y el primer discurso que da dispone a todo el mundo el corazón de soldado, ese corazón cuando va a entrar en batalla, incluso los nuestros. Ahí en un dibujo que veréis la miran diciendo, ¿qué dice esta mujer? ¿Qué va a decir? El primer discurso, que era la disputa de un diputado de una circunscripción castellana que se lo habían dado a la Seda y el Frente Popular consideraba que era suyo, y ella termina su discurso diciendo, y todo el mundo del gobierno
inmediatamente tiene que ingresar en la cárcel y de ahí para arriba. Ahora, calma. Y después interviene en el 36, también, pocos días antes del golpe, y discute de la situación, y discute con Carlos Sotelo, y discute con todos, incluso las miradas de los comunistas eran muy preocupadas, porque no cabía la voz de Dolores en el hemiciclo. Al día siguiente de ese debate, el ABC publicado: ha entrado una mujer en el Congreso. Había cuatro, pero la única que aparecía era Dolores. Solo 4 mujeres había en aquel Congreso. Y Dolores, en un momento del debate, le dice a Carlos Sotelo: y estas son las últimas palabras que usted pronuncia. A los pocos días lo mataron a Carlos Sotelo. La que se dio nadie. Por cierto, que está demostrado, leer los libros de Manuel Vázquez Montalbán, que los comunistas no intervinieron para nada. Fueron otros en respuesta al asesinato del teniente socialista Castillo días antes. No, los comunistas no habían intervenido, pero en fin, le cargan también el mochuelo a Dolores. Y Dolores ya en esa etapa junto a Pepe Díaz, no solo en el mitin del Monumental, sino en las propias cortes y en los pasillos, y hablando con el gobierno, le dicen que viene el fascismo, que viene, que está ahí detrás. No, vosotros confundir el ruido de los ratones con fascistas, le contestaba. No hay fascismo. ¿Cómo va a haber fascismo? ¿Cómo se van a saltar la ley? Y el 18 de julio Franco, desde el norte de África, proclama el golpe de Estado. El 19 Dolores se tira hacia la emisora que hay en el Ministerio de la Gobernación y pronuncia su famoso discurso que termina: no pasarán. Los fascistas no pasarán. No pasarán. Y no pasaron, ahora explicaré por qué. Se les derrotó en el Jarama, después ganaron ellos, después de someter a Madrid al hambre más grande que nunca en ningún momento de la historia ha pasado, la capital de España, la capital de la gloria, como la llamó Alberti, y a partir de ahí empezó una batalla terrorífica frente al fascismo, con una defensa clara en Valencia, en Barcelona y en Madrid. Y Dolores estuvo en esa batalla con un grito que es universal ya. Cuando hay una manifestación en Australia, veis el no pasarán en castellano, o en Francia, en Ucrania se ha visto el no pasarán, o lo veis en África, en las peleas sociales de los negros, de los compañeros del partido, o no solo del partido. El no pasarán. El no pasarán como una batalla frente a la resignación, frente al dogmatismo de la resignación, frente a eso que constantemente te dicen: no se puede, esto no se puede hacer. El no pasarán en la versión del 36 del sí se puede, sí se puede. Lo único que demuestra nuestra derrota es que somos pocos todavía. Unidos, política de unidad, vamos a ganar la guerra, después haremos la revolución. Eso frente a anarquistas y otros que decían: primero la revolución y después la guerra. Ese es el desentendimiento que tanto figura en los libros de historia como caso de la pérdida de la guerra. Pero la guerra no se pierde por eso. La guerra se pierde por las ayudas internacionales. A los republicanos solo la hace la Unión Soviética y la retira en el 38 en función del pacto entre Hitler y Stalin, el pacto de Múnich, pero no la hace porque todos los partidos democráticos, empezando por Inglaterra, Francia y Estados Unidos, prefieren una España fascista a lo que ellos pensaban que podía ser una España comunista, una España loca. Y entonces dejan que pierdan la guerra los republicanos sin ningún tipo de ayuda, y después cargan revoluciones igual a follón, no se entendieron. No, es que la política internacional pasaba por una batalla tremenda contra los comunistas, que es la que pacta Stalin para que no llegue allí a las puertas de Stalingrado, donde muere el hijo de Dolores, Rubén, muere en la defensa de Stalingrado. Hay que ver el capitalismo, que bien ha sabido capitalizar el 1.000.000 de muertos para la recuperación de la libertad en la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos murieron 20 millones, 20 en uno, y entre ellos el hijo de Dolores, Rubén. Y bueno, y después el exilio. Antes de irse al exilio, Dolores se entrevista con Casado. Habían visto muchas veces a Wenceslao Carrillo, el padre de Santiago. Y Casado ya había hablado con los franquistas. Casado vendió la moto de que un pacto de paz
haría que aunque perdieran la guerra, salvaría muchas vidas. Después fue todo lo contrario, no conocían lo que era la esencia del fascismo y lo que era Franco, el criminalísimo Franco. Bueno, y Dolores fue a ver a Casado y le dijo a Casado, ¿pero qué estás diciendo? Casado le dijo, ¿tú no crees que yo voy por la senda correcta? Dice, ni un loco iría por la senda que va. Y efectivamente, así fue. A Dolores la obligaron a salir los últimos días y ya se habían despedido en el 38 las brigadas internacionales. Después del pacto de Stalin se despidieron en Barcelona las brigadas internacionales con un discurso de Dolores. Y ahí empieza la emigración, la derrota, aunque los optimistas decían no es una derrota, es una retirada estratégica detrás de los Pirineos, pero no fue una derrota. Lo que pasa es que tenían mucha voluntad, eran políticos de otra manera, de otra pasta, y pensaban irse todos cerca de España y no deshacer las maletas. No deshacen las maletas. Vino hace poco Aitana Alberti, la hija de Alberti, María Teresa León. Si a nosotros no deshacíamos las maletas durante 20 años, a ver si volvíamos, teníamos la esperanza de que la vuelta era rápida, pero pronto ven que ya no pueden quedarse en Francia, en Italia, por la Segunda Guerra Mundial. Y tienen algunos que irse a Checoslovaquia, Filipinas, Argentina, Uruguay, Sudáfrica. Hay comunistas en todos los lados del mundo y republicanos. México hace una labor inmensa a través del presidente Cárdenas, acogiendo a miles y miles de españoles, a escritores, a 7 rectores de universidad. Y bueno, y pasan los años y Dolores, pues, y todos siguen ahí. Dolores es secretaria general hasta finales de los años 50. Después de la convocatoria de la huelga nacional política, que fue un fracaso porque no podía ser de otra manera, nos faltaba organización y la represión era muy fuerte. Hubo huelga, sobre todo en los territorios, en los campos, en los pueblos, pero no se conoció. Es el momento en que Santiago Carrillo se pone muy triunfalista, por encima de la realidad, y Claudín y Semprún se pone muy negativista, incluso por debajo de la realidad. Ahí aparece un debate tremendo, ¿no? Un debate tremendo. Dolores, en los años 59, deja la Secretaría General, aunque no se sabe bien cuándo la deja, cuándo se nombran, porque no eran reuniones formales, y apoya a Carrillo frente a Semprún y Claudín. Dice Márquez Montalbán que no podía hacer otra cosa, que había criticado a Carrillo por su política espectáculo y que era superficial. En privado a veces había dicho que era socialdemócrata, no como un insulto, sino caracterizándolo. Pero lo apoya y gana Carrillo, y en el 64 son expulsados Claudín y Semprún. Si tú coges las actas del debate, las tácticas de debate eran así. Todo en la táctica de debate intenta situarse a la izquierda del otro, a la izquierda. Incluso Semprún y Claudín intentan situarse a la izquierda, pero claro, para entender el debate hay que ver a dónde fue cada uno. Al poco aterrizaron en el Partido Socialista Claudín y Semprún. O sea que el debate era una cosa, intentaban ganarlo con todas las tácticas, siempre situándose a la izquierda del otro, y Carrillo más a la izquierda, el otro más a la izquierda. Y también hemos hecho nosotros esos debates. Pero al final el debate se sustancia, se aclara, cuando tú ves definitivamente a dónde van los debatientes, cuál es su proyecto de vida, cuál es su proyecto estratégico de cara al futuro. Y dicen que Dolores a partir de ahí ya no habló más. Los silencios clamorosos de Dolores. Incluso Semprún dijo, Dolores volverá en el 77 a España, pero volverá para morir. Nunca hablará todo lo que sabe. Se equivocaba Semprún como siempre. Semprún ha sido un profesional de la equivocación, incluso metiéndose en el PSOE. Ese Semprún, que la primera vez que vi a Dolores en 1944-45, en un piso de la avenida Clever de París, hizo un poema. Estábamos todos sentados en una semioscuridad. De pronto se abrió la puerta y entraste tú, Dolores, y contigo entró la primavera. Ese Semprún que a partir de los años 70, estalinista, no sé qué, de ahí para arriba Dolores, de ahí para arriba Dolores, y Dolores riéndose, claro, de las cosas tal como estaban ocurriendo. Sí habló Dolores, sí habló. Habló donde tuvo que hablar, en el momento que tuvo que hablar y con las palabras que tenía que utilizar. Habló en Montreuil, cuando el partido se iba a desangrar entre prosoviéticos y antisoviéticos, en 1970 y tanto.
Habló en Motril como la única persona con credibilidad, y eso lo sabía Carrillo, por eso nunca se terminó de pelear con ella, porque no podía. Carrillo no tenía la legitimidad de Dolores, y ella fue la que evitó esa batalla, hablando de política real. Habló Dolores en Motril, y después siguió hablando Dolores en dos mítines con Berlinguer y con Carrillo, por ejemplo, con Marché y con Carrillo, en Madrid, en una plaza de toros, y en Barcelona, y habló y no tuvo que decir nada, pero frente a un discurso con casas, ininteligible, hablando del tejido social, pero del parón de las movilizaciones, de un poder que solo se conquistaba electoralmente, cosas así, Dolores emitió un discurso comunista, nítido, claro, y habló en los dos discursos con ese talante. No aceptaba, no tuvo que discutirlo, el famoso tema que del eurocomunismo, que en el fondo era un subterfugio para no discutir de las cosas reales que estaban ocurriendo en España. Y sí habló Dolores. En 1983, bueno, aquí habló en el 84 en el Jardín del Valle, cuando yo era candidato a las elecciones autonómicas. Fue el último mítin de Dolores, todo el día estuve con él, me dejaron en el coche con ella. Ella hablaba de la gran hazaña del pueblo andaluz y de que éramos un pueblo. Ella era muy federal, como Vázquez, asturiano, muy federalizante, muy respetuosa con los pueblos y con el derecho de autodeterminación también. Y habló Dolores en 1983, cuando se nombró a Gerardo Iglesias. Se nombra a Gerardo Iglesias, y Gerardo Iglesias le dice a Dolores y nos dice a todos, y lo dijo en una reunión, a los miembros del Comité Central, los que ahora, cuando ahora voy al médico y le digo, ¿qué me pasa, doctor? Y me dice, 71, no me tiene que explicar nada. Pues allí estábamos los viejos, y dijo Gerardo, yo puedo ser secretario general, a propuesta de Santiago, pero no os voy a ser el monaguillo de Santiago. Pasaron los días y tuvimos la siguiente reunión, y Gerardo se reunió con Dolores y le comentó las cosas, todas las cosas, y Dolores, claro, tenía la última palabra. Nos reunimos en el Comité Central y le tocó hablar a Dolores. Dolores, de manera inesperada, sacó un papelillo, medio folio, nunca solía utilizar papeles, y a través de, no la lectura, pero lo utilizaba como chuleta de referencia, dijo que ella apoyaba a Gerardo Iglesias, que Gerardo Iglesias tenía que ser el dirigente del nuevo ciclo, que empezábamos un nuevo ciclo y que no se podía torpedear la posibilidad de ese nuevo ciclo. Bueno, y salió claro Gerardo Iglesias con una batalla tremenda, y a partir de ahí se creó la mesa por la unidad de los comunistas y todo lo que conocemos. Todo lo que conocemos. Y Dolores la despedimos de manera multitudinaria, emocionada, siempre con la ilusión de que no moría, de que ese pensamiento suyo frente al fascismo, esa lucha contra el dogmatismo de la resignación del no pasarán, esa batalla directa por los problemas entre la gente, con la gente, por la gente, de los escraches, de ir a ver a la gente, de saltarse la ley cuando había que saltarse, de atreverse, de ser mujer a pesar de las dificultades, que ya ella las tuvo cuando se enamora de Francisco Antón y tiene un romance con Francisco Antón y se pelea con él, y además los comunistas militares habían hecho una presión frente a ese amor que ella tenía, no con su marido, que ya estaba fuera desde hace mucho tiempo de su órbita, y los militares, fundamentalmente Lister y también el del puerto de Santa María, Modesto, presionan. Al final rompen no por la presión de los comunistas militares, rompen, pero ahí comprueba Dolores también, su vida fue muy dura respecto a su hijo, menos una, el resto murió, y ahí comprobó la dureza de ser mujer y la dureza de atreverse a enamorarse de Francisco Antón. Y ella vuelve en el 77. Vuelve en el 77 como María Teresa León. Y las dos vuelven sin que nadie se entere. Carrillo había pactado en el caso de Dolores que no hubiera un recibimiento multitudinario. Eso podía desestabilizar y lanzar una imagen
de gran movilización, claro, que es lo que queríamos muchos, ¿no? Pero eso se pacta y cuando llega Dolores no se entera nadie. Baja la escalería del avión, 6 o 7 camaradas y a la casa. Igual que María Teresa León, la compañera de Rafael Alberti. Cuando vuelve, afortunadamente escribe antes Memoria de la melancolía, porque venía persiguiéndola el Alzheimer, la enfermedad de la pérdida de la memoria. Le gana el Alzheimer, termina el libro, el mejor libro de memoria que se ha hecho en España, Memoria de la melancolía, que tampoco se conoce mucho, y regresa a España, ya con Alzheimer. Cuando María Teresa León, que tanto ha clamado por volver a España y pisar la tierra y seguir luchando desde aquí, cuando vuelve a España ya no sabe a qué país vuelve. No sabe siquiera que existe España. Y cuando bajan del avión, baja Rafael, con sus 74 años, con la melena al viento, quien pillara esos 74 años de Rafael, que baja solo, en un vuelo de Italia, y dentro están María Teresa León y Aitana, y no baja después, cuando ya la gente se ha ido. Y a María Teresa León, a pesar de lo que había previsto, no la espera un caballo blanco que la iba a llevar desde la llegada hasta la puerta del Alcalá. No la espera de nada. Ha perdido la memoria. Ella, que había perdido la generación del 27, los hombres no la dejaron estar como escritora en la generación del 27. Ella, que había perdido los libros de historia, al final pierde también la relación con su país, del que hasta fuera 40 y tantos años. Vuelven de manera parecida, pero se despiden de manera desigual. Dolores multitudinariamente el 16 de noviembre de 1989, y un año antes, en Majadahonda, muere María Teresa León, la noche en que empezó la huelga general del 88, en que se pararon hasta la golondrina, y muere sola. Incluso la huelga general, si alguien hubiera querido viajar, no lo hubiera dejado viajar. Muere entre 6 o 7 personas, María Teresa León. Son muertes desiguales, históricamente son así, pero también hay que documentarlas. En la tumba actual de María Teresa León figura ese famoso verso de Rafael: esta mañana, amor, tenemos 20 años. La fuerza que han tenido esta gente, esta Dolores, este Rafael, Miguel Hernández, esta gente de otra pasta, y tiran, somos jóvenes, para adelante, aquí nadie se jubila, hasta el final. Y viven muchos años, la actividad, la tensión, los problemas pendientes los hacen vivir 90, 93, 95 años, 97 tiene que arreglar al final, aunque ya está en otra órbita política. Yo no vengo aquí a hablar de otras cosas, ¿no? Y ese es el problema. De Dolores muere, la despide Julia Anguita, la despedimos los demás, y hoy se le han puesto flores en su tumba en el cementerio civil de Madrid, junto a Pablo Iglesias y otros que también están ahí enterrados. No digo el otro Pablo Iglesias, el que lo fundó es uno y el que va a acabar con eso es otro, son distintos, aunque se llamen lo mismo. Y esta es la historia de Dolores. Cuando yo hablo con la gente mayor, veo que sigue el líder, sigue la voz, sigue el mito, sigue la leyenda, pero no se conocen estos detalles. No se conoce lo de la cárcel de Gijón, de Oviedo, perdón. Ella entre Gijón y Oviedo decide irse a Oviedo. No se conoce su forma de percibir que viene el fascismo, su valentía, el invento de los scratches, la desobediencia civil, y eso hay que explicarlo, y por eso lo hemos intentado explicar este libro, porque no es un libro de pasado, es un libro de futuro, nada más. Muchas gracias. Abrimos un turno de palabras. No, mío. Sí, mío, no repito, pero como estamos hablando de historia y la historia hay que recordarla para que sirva de cara al futuro, puedo recordar a Felipe, que compartió conmigo aquel momento, los últimos años, los silencios de Dolores, cuando una Anguita, secretario general, se lanzó que había que trabajar en el partido por Izquierda Unida, esa política de convergencia, de confluencia que hoy tanto preconizan otros, para decir lo mismo que ya decíamos nosotros en el partido,
y aquel sector del partido, con Santiago Carrillo a la cabeza, decía: os queréis cargar el Partido Comunista y sois los traidores. ¿Te acuerdas aquellos debates en el Comité Central del PK, Terriente, Fernández Piña, y en Madrid con los catalanes y con Santiago Carrillo, Piñero, Arista? Y sí me acuerdo de esos silencios de Dolores, pero de la intervención del Comité Central de Irene Falcón, que es la que habló en su nombre, porque ella mantenía como presidenta del partido, esos silencios los tenía, pero yo creo que los tenía por dentro. Irene Falcón fue la que intervino, me imagino que en su nombre, para decir que el debate que teníamos en aquella época, teníamos que hacer de los comunistas mantener una unidad en base a lo que nos unía, las cosas comunes que nos unían, porque si no teníamos unidad en el partido, no podíamos vender unidad a los trabajadores ni unidad a las clases sociales que de verdad iban a apoyar a Izquierda Unida. Entonces, aquella historia era a través de un silencio, pero que sin embargo luego Dolores utilizaba cualquier resorte para decirnos a los comunistas que esos debates internos que lo único que hacía era dividirnos, teníamos que llevar a una confluencia dentro del partido para luego extender la confluencia social. Y yo creo que no debemos de olvidar que desde el partido esa política de confluencia que hoy nos plantean, o que estamos incluso defendiendo desde el partido, ya la preconizábamos y ya la apoyaba Dolores y ya la apoyaban aquellos dirigentes del partido que Felipe ha estado describiendo bien en toda la historia del partido. Yo creo que no podemos olvidar eso, que son matices que también tenemos que utilizar, porque creo que es el momento oportuno para hacer ver que lo que nos plantean hoy sectores sociales ya desde el partido tenemos defendiendo desde hace mucho. Bueno, se lo dice Anguita en la oración laica al final: Dolores, tú has trascendido el partido desde el comunismo, desde que tú eres comunista, pero te ha ampliado la sociedad. Yo, sin terminar en las cosas, en los fenómenos actuales, que estamos trabajando en ello, pero no sé cómo vamos a terminar, pero nosotros somos, el ADN del Partido Comunista es el pacto por la libertad, es eso, unir fuerzas, porque todos hemos perdido la guerra, para intentar quitarle el poder al franquismo, el pacto por la libertad, bueno, la creación de comisiones obreras, es eso, un sindicato abierto, claro, después ocurre lo que ocurre, pero la creación se hizo en base a esa política unitaria, socialmente unitaria, abierta a la sociedad, la creación de Izquierda Unida en el 84, aquí 86 en el resto de España, ¿no? Es un ADN del Partido Comunista y de cualquier partido comunista. Cuando Fidel Castro consigue la revolución con un gran apoyo, no solo los héroes que conocemos en Cuba, nadie sabía que era el Partido Comunista. Ante una entrevista que le hacen 2 o 3 años después, y él lo declara, dice: sí, es una revolución socialista, sí, es una revolución hecha por comunistas, pero años después de hacer la revolución, Por lo tanto, ese es un poco nuestro ADN, porque es que si no, cuando lanzamos el discurso de la creación de Izquierda Unida, de convocatoria para Andalucía en el 84, pocos días antes de que dimitiera Rafael Escudero,